verdades en lo que el Señor nos enseña. Quiero compartir con ustedes, ahí en donde hicimos la lectura, Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Quiero compartir este tema a manera de exhortación que he titulado Crezcamos en todo. Este título está tomado precisamente de una frase que aparece particularmente en el versículo 15, donde se nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios quiere que crezcamos, hermanos. Todos nosotros, como hemos escuchado ahorita algunos hermanos, todos nosotros tuvimos un tiempo o un momento en el que vivimos a los pies de Cristo, que se le conoce, ¿verdad?, como un nuevo nacimiento o un nacimiento espiritual. Cuando nosotros conocimos a nuestro Señor Jesucristo, se le conoce, ¿verdad?, como nuevos creyentes. Empezamos a caminar en los caminos del Señor y algunos, ¿verdad?, van creciendo, van madurando, van sirviendo al Señor, y otros desafortunadamente, ¿verdad?, se han estancado, otros más se han alejado, han retrocedido, pero siempre, todos siempre estamos, ¿verdad?, batallando en este caminar. Pero Dios quiere que crezcamos. No es su voluntad, no es su deseo que nosotros nos quedemos como cuando le conocimos. Él quiere que maduremos, Él quiere que crezcamos, Él quiere que le sirvamos. Porque si hay algo, hermanos, si hay algo en lo cual Dios va a bendecir, a prosperar nuestra vida en todas las áreas, en todos los aspectos de la misma, es en nuestro servicio a Él. Dios nos ha llamado para servirle. En la Biblia tenemos muchos pasajes en los que se nos nombra, ¿verdad?, como siervos del Señor. Hemos sido llamados por Dios para su servicio. Y muchos, ¿verdad?, hacemos tantas cosas en la vida, en nuestra vida, menos servir a nuestro Dios. Ahí donde hicimos la lectura hace un momento, dice en el versículo 1: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, dice, de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué significa vocación? Bueno, vocación, ¿verdad?, podríamos definirlo como un llamado de Dios, algo que Dios puso en nuestro corazón, un deseo de hacer, de vivir para Él, de hacer para el Señor, de trabajar para el Señor. Nosotros antes vivíamos de acuerdo a nuestros propios pensamientos, cada uno enfocado, ¿verdad?, en su trabajo, en su negocio, en su profesión, en su familia, en sus sueños, en sus propósitos. Pero cuando vinimos a los pies de Cristo, nació en nosotros, Él hizo nacer en nosotros un deseo de servirle a Él, de agradarle a Él, de trabajar para Él. El apóstol Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice, y sigue diciendo, y todo esto, la nueva vida, las cosas nuevas, todo esto viene de Dios. Dios es el que ahora nos da a nosotros, a cada uno de nosotros, las cosas que Él ya preparó de antemano, dice la Escritura, para que nosotros simplemente andemos en ellas. Así que algo que tiene que entender el cristiano es que ahora la prioridad en nuestra vida no es nuestro trabajo, no es nuestro negocio, no es nuestra profesión, no es nuestros sueños, no es mis metas, no es mis propósitos. Mi prioridad, la prioridad del creyente, como dice este versículo, ¿verdad?, es andar como es digno de la vocación con que he sido llamado. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar, eso no quiere decir que no debemos tener propósitos o metas en la vida, pero todo eso, hermanos, debe girar en torno al llamamiento que Dios nos ha dado. Y si hay algo en eso que acabo de mencionar que está contrario a la voluntad de Dios, debe cambiar. Y algunas cosas deberían desecharse o dejarse. Como el apóstol Pablo dijo: cuántas cosas eran para mí ganancia y las he tenido como pérdida, porque entendió que no era importante lo que él buscaba, lo que él quería, sino aquello para lo cual Dios le había llamado.
Y es interesante que cuando el Señor llama a Ananías para que vaya a orar por el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo había quedado ciego después de tener un encuentro personal con Jesucristo, y Ananías no quería ir porque tenía miedo, porque sabía lo que el apóstol Pablo hacía con los cristianos, cómo tenía autoridad para apresarlos, para llevarlos a la cárcel, para azotarlos. Y el Señor le dice, ¿verdad? Porque instrumento escogido me es este. Y dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi causa. Así que si usted es de aquellas personas que dice, yo mientras estaba en el mundo era feliz, tenía bien mi negocio, ganaba buen dinero, la gente me quería, etcétera, etcétera, y desde que vine a los pies de Cristo han venido problemas, el negocio no va bien, he enfrentado situaciones que nunca en el mundo enfrenté. Piensen en el apóstol Pablo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi causa. Y ciertamente a muchos de nosotros nos cambió la vida venir a los pies de Cristo, pero eso no significa que estábamos mejor en el mundo. Es algo que Dios está haciendo, es algo que Dios está tratando, es una manera como Dios está trabajando. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que después de que hayáis padecido un poco, si es necesario, Él mismo os establezca, fortalezca, establezca, y a Él sea la gloria. Así que no todos vamos a pasar por las mismas situaciones. Dios va a tratar con cada uno de acuerdo, ¿verdad?, a lo que cada uno necesite ser tratado, que sea tratado en su vida. Cuando Dios mandó a Samuel a ungir a David como rey de Israel, como el próximo rey de Israel, porque todavía estaba Saúl como rey, cuando Dios mandó a que David fuera ungido, David era un joven. Tuvieron que pasar 15 años antes o entre la unción, cuando fue ungido como rey, al momento en que David se sentó en el trono como rey. 15 años. ¿Qué fue de David durante esos 15 años? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasó con David durante esos 15 años? Estuvo huyendo, ¿verdad? ¿De quién? De Saúl. Sin causa, sin ser culpable. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque Dios, a través de esos 15 años de lucha, de persecución, de sufrimiento, David tuvo que esconderse en cuevas, David tuvo que ir incluso con los enemigos. En una ocasión hasta se fingió loco, dejando que la saliva, ¿verdad?, corriera por su barbilla, y el rey, a quien de los enemigos delante de quien lo había llevado, dijo, ¿acaso me hacen falta locos en el reino? ¿Que todavía me traen a este otro más? Y estuvo a punto de ir incluso a pelear contra el mismo pueblo de Israel, y Dios le libró de esa situación. Todo con tal, ¿verdad?, de mantenerse fiel a Dios. 15 años, y después de esos 15 años se sentó en el trono como el rey de Israel. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Dios estaba trabajando en su vida. Por eso el apóstol Santiago dice también, ¿verdad?, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Muy bien, crezcamos en todo, hermanos. En estos versículos vamos a ver 3 aspectos de nuestro Dios, que nuestro Dios ha provisto, ¿verdad?, la iglesia, y el deseo de nuestro Dios para que nosotros crezcamos en todo. Versículo 11 dice la palabra del Señor, Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado,
y unido entre sí con todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo podemos crecer en todo, hermanos? ¿Cómo podemos obedecer y cumplir este mandato, esta exhortación de nuestro Señor en su palabra de crecer en todo? Él quiere que crezcamos en todo y Él quiere que todos crezcamos, no una parte, no solamente algunos. A veces en la iglesia se denomina ahora a una parte de la congregación como los líderes o como el liderazgo. Y muchas veces se cree o se piensa, ¿verdad?, que solo los líderes o solo el liderazgo son los que tienen responsabilidad o son los que tienen compromiso. Y por eso es que muchas veces, ¿verdad?, algunos rehuyen ser líderes o tener algún liderazgo o algún ministerio dentro de la iglesia. Porque piensan o porque creen, ¿verdad?, que al no tener un liderazgo o algún ministerio ellos están libres de responsabilidad dentro de la iglesia, pero no es así. Todos somos responsables. Y no somos responsables meramente delante de la iglesia o delante del pastor. Somos responsables delante de Dios, quien es el que nos ha llamado a cada uno de nosotros. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, crezcamos en todo. Para crecer en todo, tenemos que ser conscientes, en primer lugar, de la provisión que el Señor ha hecho para su iglesia. En el versículo 11 se nos dice, y Él mismo, hablando de nuestro Señor, y Él mismo constituyó, o estableció, o puso, o ha provisto. Y menciona 5 ministerios diferentes. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Quizá alguno dirá, ¿verdad?, cuando vemos aquí apóstoles y cuando vemos profetas, no nos equivoquemos y no creamos o pensemos, ¿verdad?, en lo que hoy regularmente se presenta como apóstoles o como profetas. Hasta que usted prenda la televisión o busque en internet o vea algunas pseudo iglesias, ¿verdad?, que por ahí han surgido y se presentan algunos personajes, ¿verdad?, como apóstoles o como profetas. Y estos apóstoles, ¿verdad?, se dicen apóstoles porque tienen, de acuerdo al vocabulario que ellos utilizan, tienen la unción o tienen una manifestación especial de Dios en la vida de ellos. Solamente son charlatanes, hermanos, engañadores. Lo más, puesto que los apóstoles en la actualidad, como se menciona en la Biblia, los apóstoles en la actualidad no existen. Los últimos apóstoles fueron los únicos los que estuvieron con el Señor. No tenemos tiempo para eso, pero en la Biblia vemos los requisitos de los apóstoles. Por lo tanto, uno de los requisitos era que los apóstoles tenían que haber estado con el Señor. Los apóstoles de la actualidad, para principios, no podrían cumplir ni siquiera con ese requisito. Lo más parecido a un apóstol hoy en día podría ser un misionero, porque literalmente la palabra apóstol es uno que ha sido enviado. Entonces diríamos, ¿verdad?, que el misionero es alguien que deja su tierra, deja su iglesia, deja su ciudad para ir a otro lugar donde no hay obra, donde no hay iglesia, empieza de cero, empieza a ganar almas, empieza a predicar, empieza a hacer un grupo de reunión, de enseñanza de la palabra de Dios, y después ahí se establece una iglesia. Eso sería un apóstol. Un profeta no es tampoco, ¿verdad?, un adivino. Un profeta no es alguien que te va a adivinar el futuro. Un profeta no es alguien quien va a venir y va a dar sobre ti, ¿verdad?, una declaración, y Dios me ha dicho que tú vas a hacer esto, vas a hacer aquello, etcétera, etcétera. Eso no es un profeta bíblicamente hablando. Ese es un profeta como hoy lo quieren presentar algunos, pero bíblicamente hablando, un profeta es aquel que tiene, dada por Dios obviamente, ¿verdad?, el don o la capacidad o la habilidad de presentar de una manera poderosa, ¿verdad?, las profecías y la palabra escrita de parte de nuestro Dios. En un sentido, hermanos, toda la palabra de Dios es profética. Dijo el apóstol Pedro, ¿verdad?, tenéis también la palabra profética, mas
segura. Una profecía, por ejemplo, hablando del Evangelio, el Evangelio es profecía, porque cuando tú le predicas a un perdido, ¿verdad?, a alguien que está perdido en el mundo, en el pecado, en la droga, en el alcoholismo, etcétera, etcétera, cuando tú le predicas el Evangelio, la vida de esa persona cambia. De tal manera que de algún modo podemos decir proféticamente que cuando la gente recibe el Evangelio, su vida es transformada. Bueno, hablando de los evangelistas, particularmente son personas, ¿verdad?, que tienen también dado por Dios ese don o esa habilidad de presentar el Evangelio de una manera clara. Son usados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, para ganar almas, para predicar y para usar, ¿verdad?, la palabra de Dios de tal manera que el Espíritu Santo convence a las personas y Dios les da a ellos, ¿verdad?, un amor especial por la ganancia de almas. Yo creo que también ustedes han de conocer o han conocido más de algunos. Pastores, bueno, son aquellos también que han recibido ese llamado por Dios para pastorear la iglesia. El pastoreo de la iglesia tiene que ver con el cuidado de los miembros, con el trabajo pastoral, con aconsejar, con visitar, con discipular, con tratar asuntos, ¿verdad?, relacionados en la iglesia. Y maestros también, ¿verdad?, hombres a quienes Dios les ha dado esa habilidad también, ¿verdad?, de conocer las Escrituras, indagar en las Escrituras y presentar de una manera clara y concisa las enseñanzas de la palabra de Dios. Hay personas que tienen especialmente ese don dado por Dios, ¿verdad? Se le conoce como se me va el término, pero vaya, tienen una habilidad, ¿verdad?, para presentar de una manera elocuente, ese es el término que estaba buscando, de una manera elocuente, de una manera sencilla. Cuando hablo de elocuencia, no me refiero, ¿verdad?, a palabras rebuscadas. Hay quienes quieren ser muy elocuentes y cuando enseñan dejan a la gente peor que como estaba, ¿verdad? Eso no es elocuencia. Elocuencia es cuando tú tomas, por decirlo de alguna manera, aquella complejidad de la escritura, porque a veces leemos pasajes y no los entendemos, y leemos y buscamos y estudiamos, pero hay quienes, ¿verdad?, Dios les ha dado ese don de poder conocer las escrituras y presentarlas de una manera clara. Y de repente escuchamos a alguien enseñando y decimos: yo había leído muchas veces ese pasaje, es más, lo conocía de memoria, pero no había visto eso que este pastor o este hermano, no necesariamente tiene que ser pastor, pero este hermano acaba de enseñar. Eso sería, ¿verdad?, hablando así a grandes rasgos, estos ministerios. Pero Dios ha provisto en la iglesia, dice la Escritura, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La provisión del Señor para su iglesia, de tal manera que la iglesia está, hermanos, está provista de lo que se necesita para su crecimiento en el servicio al Señor. Aquí no tendríamos esta congregación si no hubiera uno o más hombres que Dios está usando para edificar la iglesia. Ninguna iglesia de las iglesias verdaderas, de las iglesias de sana doctrina que hoy existen y que se siguen expandiendo, estaría si no hubiese Dios usado esta clase de hombres y de ministerios que se mencionan aquí para poder, ¿verdad?, edificar la iglesia. Si esta iglesia ha de reproducirse en otros lugares, hombres, mujeres de esta iglesia tienen que trabajar, tienen que permitir ser usados por Dios para que esta iglesia también se reproduzca hacia otros lugares. Así que en primer lugar tenemos la provisión del Señor para su iglesia. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cabe decir y señalar, ¿verdad?, que el llamado, el llamamiento es un llamado divino. Aunque todos tenemos un llamado para servir al Señor, Dios ha dado especialmente a algunos
un llamado para servirle de una manera específica en esos ministerios. Pero no todo termina ahí, porque si ustedes siguen leyendo, si seguimos leyendo, dice la palabra del Señor ahí en el versículo 12, por favor, léanlo conmigo, el versículo 12, ¿qué dice? Así es, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí podemos ver, en primer lugar, vimos la provisión del Señor para su iglesia. Él proveyó estos 5 ministerios dentro de la iglesia, que están en la iglesia con el propósito de cumplir su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? En este versículo podemos ver en segundo lugar la voluntad del Señor para la iglesia. ¿Cuál es la voluntad del Señor para la iglesia? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. El Señor quiere que estos 5 ministerios que Él ha puesto dentro de la iglesia, su función principal sea perfeccionar a los santos. Dios ya trabajó en la vida de ellos. Dios usó de la misma manera otros hombres para que influyeran en la vida de ellos, y ahora Dios quiere que ellos trabajen en la vida de otros. Dios no está poniendo estos ministerios que acabo de mencionar para que sean los únicos o los que hagan todo el trabajo o toda la labor de la iglesia. La obra de la iglesia o el trabajo de la iglesia, hermanos, es tan grande, es una misión tan grande que difícilmente podría descansar sobre uno o un grupo pequeño selecto de hombres. Por eso la iglesia tradicional, ¿verdad?, se equivoca cuando dicen que la iglesia está fundada sobre Pedro, que Pedro es el fundamento de la iglesia. Y toman aquel pasaje, ¿verdad?, cuando el Señor le dice a Pedro, aquí te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando el Señor estaba diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, el Señor se estaba refiriendo a sí mismo. Y los mismos apóstoles lo reconocen y dicen, ¿verdad?, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Así que, cuando vemos estos ministerios, un error muy común hoy y muy conveniente para algunos que quieren aprovecharse, ¿verdad?, sacar ventaja, es que muchos creen o muchos piensan, como dije hace un momento, que los apóstoles, los pastores, los maestros, los evangelistas, etcétera, etcétera, ellos son los únicos que pueden y deben hacer algo en la iglesia, y muchos lo utilizan para su propio beneficio o para su beneficio personal, pretendiendo tener de alguna manera, ¿verdad?, un rango o un estatus superior a los demás. Y muchos se atreven, ¿verdad?, a decir que solamente ellos son los únicos que pueden recibir la revelación de parte de Dios. Pero la Biblia dice claramente que el ministerio de estos hombres es perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dicho en otras palabras, sería capacitar a cada miembro de la congregación para que esté listo, para que esté preparado para llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado como parte del cuerpo de Cristo. La Biblia habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo y de cada uno de nosotros como miembros en particular. Dice que así como en el cuerpo tiene muchos miembros, unos son manos, otros son pies, otros son oreja, otros son ojos. Dice, de la misma manera la iglesia, somos muchos, pero siendo muchos, somos un cuerpo. Y cada uno de nosotros, miembros en particular, tenemos una función. Yo le pregunto, ¿ha identificado usted cuál es su función dentro de esta iglesia, el cuerpo de Cristo local en este lugar? ¿Cómo está funcionando usted? Ahorita vamos a ver por qué, pero ¿cómo está funcionando usted como miembro?
Porque si mi brazo se me engarrotara, se me tuviera, como no sé cuál sería más, pero vaya, se me quedara paralítico, no me sirve para nada. Sin embargo, sí me afecta. ¿Por qué? Tú lo cargas. Porque es una carga, ¿verdad? Entonces, un miembro que no activa, un miembro que no funciona, no solamente no sirve para nada, pero está causando carga a los demás que sí están trabajando. Ahora, por eso les decía, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos de tener identificado qué es aquello para lo cual Dios nos ha llamado, porque el propósito de estos ministerios que mencionamos es perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos a través de la enseñanza de la palabra de Dios, porque dice también la Escritura, ¿verdad?, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin o con el propósito que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente o completamente, ¿verdad?, preparado para toda buena obra. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, significa, ¿verdad?, que lo mismo que sabe y que cree el pastor es lo mismo que sabe y cree cada uno de los miembros de la iglesia. Pero desafortunadamente no siempre es así. A veces hay quienes creen o piensan diferente, o hay quienes ni siquiera saben si esto es así o no es así. Y hoy es más común, como alguien dijo, ¿verdad?, hoy es más común buscar o preguntar a alguien sobre ciertas enseñanzas que investigarlo por nosotros mismos en la Escritura. ¿Cuántos de ustedes son todavía de aquellos que vienen con el pastor y pastor, es malo tener un payaso en mi fiesta? No, ese es un chiste para los payasos. Digo la madre mía, tengo una iglesia de payasos. Espero que se refería a los payasos. Son chistes, son chistes. Pero ¿cuántos todavía son así? Que preguntan, ¿verdad? ¿Es malo esto? ¿Es bueno aquello? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Y regularmente cuando preguntamos, regularmente ya sabemos nosotros la respuesta, porque el Espíritu Santo, si usted es creyente, si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, dice la Escritura que el Espíritu Santo nos guía. Pero muchas veces preguntamos porque tenemos ese deseo, anhelamos, deseamos, ¿verdad?, que el pastor o alguien, ¿verdad?, entre comillas, con autoridad, pueda darme, como decimos, por mi lado, pueda aprobar esa concupiscencia o ese deseo, y de tal manera que yo pueda justificar lo que yo hago. Muchas veces yo lo entiendo en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero a veces se hace desde un entendimiento incorrecto cuando decimos, ¿verdad? Este hermano o este predicador siempre que predica edifica mi vida. O qué bueno que va a venir tal predicador o va a estar tal pastor porque él siempre nos edifica. O si tuviéramos tal pastor que tiene tal iglesia en lugar del pastor que tenemos, entonces nos edificaría más. Y atribuimos la edificación solamente al pastor o solamente en un momento a los líderes, a los que están al frente, pero se nos olvida que cada uno de nosotros somos responsables de edificar la iglesia. No hace lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo, cuando alguien dijo de la siguiente manera: tu sola presencia en este lugar, sean imitadores de mí. Porque cuando nosotros vemos un buen grupo como hoy, yo no sé si faltaron o son todos, ¿verdad? Pero considero que son grupos de hombres. Cuando nosotros vemos un grupo como hoy, vemos que la iglesia está llena o casi llena, eso, ¿cómo nos sentimos? En lugar, vemos aquí, ¿verdad? Pero si hubiéramos un grupo, la mitad o menos de la mitad de los que hoy estamos aquí, ¿cómo nos sentiríamos? Y maestros, pero vemos la voluntad del Señor para su iglesia, que todos los santos sean perfeccionados. Ahí tiene razón alguien que dijo, ¿verdad? Nuestra sola presencia edifica y nuestra ausencia, ¿verdad?,
Ahora, si usted está aquí presente y está con una sonrisa del conocimiento del Hijo de Dios, eso edifica más terapia, ¿verdad? Porque cuando alguien está aquí pero está con una cara larga, ahora el propósito del Señor no queremos ni acercarnos, ¿verdad? El propósito específico para cada uno de nosotros. Versículo 14 dice así. Eso también hace una diferencia. Voy a dar un tip. Niños fluctuantes, sonrientes todo el tiempo. Alguien dijo, ¿verdad? ¿Quieres estar sonriente todo el tiempo? Por esto, toma un lápiz, ¿verdad? Y muérdelo. Vean con astucia las artimañas del error. En primer lugar, el primer propósito que podemos ver aquí es que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice niños fluctuantes? La palabra niño en la Escritura, por estos pasajes, regularmente se utiliza para hablar de las personas inmaduras. Hebreos también utiliza esta palabra y dice, ¿verdad? Debiendo ser ya maestros. Todavía tienen necesidad de que se los enseñe, porque son como niños, ¿verdad? Son como niños, son inmaduros, son personas que aunque ya llevan tiempo, no han crecido, no han madurado, no se han perfeccionado. ¿Por qué? Porque no han entendido que la voluntad de Dios para su iglesia y para esos ministerios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Les decía hace un momento, ¿verdad? Y eso ocurre en todas las iglesias. Hay gente nueva en las iglesias con el paso del tiempo, pero también hay gente que con el paso del tiempo se va de la iglesia. Algunos se van porque cambian de lugar, de trabajo, etcétera, etcétera, pero eso no hay ningún problema, ¿verdad? Ya no pudieron estar allí. Pero otros se van de la iglesia porque no les gusta lo que se les enseña en la iglesia. Otros se van de la iglesia porque encontraron otra iglesia donde se sienten más a gustos, más tranquilos, donde les gusta más lo que allí se hace, pero muchas veces no tiene que ver con la enseñanza de la palabra. Hay iglesias, ¿verdad?, donde la música predomina sobre la enseñanza de la palabra de Dios. Para la música es un momento, es parte del culto que nosotros llevamos a cabo para nuestro Dios. Cantar a Dios y alabar a Dios a través de la música, la Biblia nos exhorta a hacerlo. Pero cuidado cuando la música se convierte en el centro o en lo más importante de lo que nosotros hacemos. Hay iglesias o hay congregaciones, ¿verdad?, donde se puede estar cantando, bailando, brincando durante 2 o 3 horas y nadie se aburre, nadie se duerme y la palabra de Dios se reduce a 30 minutos, a 20 minutos, a 25 minutos, porque el pueblo ya no puede más, porque se duermen, porque se aburren, porque se cambian de lugar y la silla está incómoda, etcétera, etcétera. Pero si ustedes leen la Escritura, tenemos ahí en el libro de Nehemías, no recuerdo si es Nehemías o Esdras, ¿verdad?, donde dice, todo el día estuvieron leyendo el libro de la ley y el pueblo estaba con aire acondicionado, con sillas acoginadas. ¿Cómo estaba el pueblo? De pie. Y habían sacado a los niños para que no molestaran, ¿verdad? Todos con sus hijos oyendo la palabra del Señor. ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo hemos cambiado muchas veces nosotros las cosas con tal de darle a la gente, ¿verdad?, lo que quiere y con tal de que la gente permanezca y no se vaya? Y ahí es, ¿verdad?, donde la Biblia nos dice, el propósito es que no seamos niños fluctuantes, que no cambiemos a la primera por cualquier problema, por cualquier diferencia, por cualquier situación, por esto o por aquello. Muchos están, ¿verdad?, cambiando de una cosa a la otra. Hoy ya no voy, hoy ya no me gustó, hoy ya no me siento bien, hoy ya me cambié de iglesia, hoy encontré otra mejor, etcétera, etcétera, porque me gusta lo que ahí se hace. Para que ya no seamos niños fluctuantes,
fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. ¿Cuántas enseñanzas erróneas hay hoy disponibles para cualquiera sobre diferentes temas? Y regularmente las personas, la mayoría, están buscando la que mejor les gusta o la que más les acomoda. Usted puede buscar un tema, por decir alguno. Nosotros creemos, y lo creemos porque tenemos una base bíblica, pues nosotros creemos que la salvación es segura, creemos en la seguridad de la salvación, creemos que la salvación no se pierde. Pero si usted va al internet y usted pone ¿se pierde la salvación? Y luego le da a buscar, ¿verdad? ¿Cuántas respuestas y cuántos pastores o predicadores le van a aparecer allí? Unos enseñando que no se pierde y otros enseñando que sí se pierde. Y tanto unos como otros usando pasajes de la Escritura. Ahora, no puede haber dos verdades absolutas. Solamente hay una verdad absoluta, porque si no, no es absoluta, ¿verdad? Aunque hay muchos que dicen hoy que no hay verdades absolutas, pero la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sin eso. Así que si usted busca, ¿está vigente el diezmo el día de hoy? Ahí le van a aparecer. Y mi pregunta es, si uno le dice que ya no está vigente y otro le dice que sí está vigente, ¿a cuál prefiero creerle? Los que han experimentado la bendición de dar a Dios, de honrar a Dios con sus bienes, como dice el proverbio, van a creerle al que dice que sí está vigente. Pero los avariciosos, ¿verdad?, que no quieren dar para la obra del Señor y que no han experimentado la bendición de dar, le van a creer a que dice que no está vigente. Y así pudiera yo seguir hablando, hermanos, de otras doctrinas, ¿verdad?, de otras enseñanzas, que dice unas cosas y dice aquella cosa, etcétera, etcétera. Entonces, dice la Escritura: llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, dice, emplean con astucia las artimañas del error. Cuidado, hermanos. Cuidado, porque hay hombres allá afuera enseñando erróneamente, equivocadamente, pero que astutamente están utilizando la palabra de Dios, torciéndola o tergiversando las Escrituras para pretender que dice algo que la Escritura no dice. Y la mayoría de los cristianos que no leen o que no estudian, esos cristianos son los que son engañados. Esos cristianos son los que son cambiados, esos cristianos son los niños fluctuantes, esos cristianos son los que buscan, ¿verdad?, una doctrina que mejor les acomode, pero están haciéndolo, como dijo también el apóstol Pablo a Timoteo, de acuerdo a sus concupiscencias, o sea, sus propios deseos. El propósito es que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Que no estemos cambiando, que no estemos creyendo una cosa ahorita y otra cosa después, sino que nosotros estemos conociendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras, como dijo el Señor Jesucristo, y conociendo lo que la palabra del Señor nos dice. Y el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros nos esté guiando a toda la verdad. Miren lo que dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27. Si quieren pueden leer, buscarlo, y si no yo le doy lectura. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 27, dice de la siguiente manera: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Qué es la unción, hermanos? ¿Qué es la unción? Es el Espíritu Santo. Esa es la unción. ¿Han escuchado a algunos apóstoles, profetas o pseudopredicadores? Yo tengo la unción. Yo doy la unción. No, la unción la tenemos todos, porque la unción es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero la unción que vosotros recibisteis, ¿cuándo la recibimos? No, cuando nos
confesamos, no. Cuando creímos en Él, ¿verdad? Cuando confesamos y creímos en el Señor. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, dice, permanece en vosotros. Hay algunos que enseñan que cuando tú pecas, el Espíritu Santo se va, te abandona. Eso no es bíblico. Se contrista, eso sí, pero no se va, no te abandona. Está allí, está, ¿cómo se dice? Está redarguyéndote. Está hablando a tu corazón para que te arrepientas, para que salgas de esa condición. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. ¿Qué dice? Permanecer. Ella nos enseña todas las cosas. Si usted ve que alguien enseña una cosa y otro enseña otra cosa y no sabe qué, venga a las Escrituras. Venga a las Escrituras. ¿Quién tiene la razón? Las Escrituras tienen la razón. Pero no utilice un solo versículo. Porque si usamos con un solo versículo, los testigos de Jehová nos demuestran que el infierno no existe. Con un solo versículo, o con dos o tres que ellos utilizan. Con dos o tres versículos de la Escritura, los testigos de Jehová nos enseñan que el que ha muerto ha sido justificado por su pecado, de tal manera que ya no hay infierno y ya no hay cielo. Con dos o tres versículos, los testigos de Jehová nos enseñan y nos convencen de que este mundo no va a ser destruido. Pero tendríamos que ignorar muchos otros versículos que nos enseñan todo lo contrario a lo que ellos enseñan. Ahora, los testigos de Jehová tienen un librito que dice que enseña realmente la Biblia. Y para saber que enseña realmente la Biblia hay que estudiar ese librito. ¡Qué incoherencia! Porque si yo quiero saber qué nos enseña realmente la Biblia, pues tengo que enseñar la Biblia. Es como si yo les dijera, yo les voy a decir realmente lo que el hermano Nehemías quiso decir. Pues, si quieren saber lo que el hermano Nehemías quiso decir, pues vayan con él, ¿verdad? Porque van a venir conmigo. Entonces, ¿qué enseña realmente la Biblia? Pues vayamos a la Biblia. Y el Espíritu Santo, como dice aquí, ¿verdad? Él nos enseña porque el Espíritu Santo fue enviado por el Señor, ¿verdad? Para guiarnos, ¿verdad? La verdad. Para guardarnos del error. Ya se me acabó el tiempo, hermano, es que su relojito no sirve. Es que dice que lleva un minuto, así que pues, el otro minuto más. Bueno, si no, usted me dice porque ya no puse mi cronómetro porque confié en el relojito, pero creo que se reinicia. Bueno, perdón. Entonces, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Segundo propósito, y ahí es donde queremos ya asentar la enseñanza y terminar. Segundo propósito, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Dios ha puesto a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. Dios los ha puesto con el propósito de perfeccionar a los santos, para que los santos trabajen en la obra del ministerio, para que los santos se edifiquen al cuerpo de Cristo, hasta que todos, sin excepción, lleguemos a la unidad de la fe, creyendo y sabiendo y conociendo lo mismo que la Escritura nos enseña, que cualquiera sea capaz de enseñar y de predicar y de edificar la iglesia, y tener el conocimiento del Hijo de Dios, de ser personas, varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no andemos brincando de un lado para otro, creyendo ahora algo, creyendo ahora otra cosa, engañados por aquellos hombres, ¿verdad?, que vienen con astucia, con las artimañas del error y que han convencido a muchos, sino que en lugar de todo eso, dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. El propósito del Señor para su iglesia es que la iglesia crezca. El propósito del Señor para la iglesia es que la iglesia madure. El propósito del Señor para su iglesia es que la iglesia trabaje. El
El propósito del Señor para su iglesia es que la iglesia conquiste el mundo con el Evangelio. Qué bueno fue escuchar a nuestro hermano hace un momento diciendo, ¿verdad? Yo fui y visité a esta persona y le presenté el Evangelio y la persona aceptó. Y el pastor no estaba. Qué triste está. No, pues es que yo quería, pero como el pastor no estaba, pues no fui, no lo hice. Pero todos tenemos responsabilidad. Dijo un hermano, pero es que yo no sé qué decirles. Y alguien utilizó aquel pasaje y dijo, ¿verdad? Ve a tu casa con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Y por qué muchos no saben qué decir? Porque el Señor no ha obrado en sus vidas. ¿Y por qué Dios no ha obrado en sus vidas? Porque no se han entregado por completo al Señor. Porque no han meditado en la palabra del Señor. Porque no han dejado que la palabra de Dios transforme sus vidas. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte, transforma la vida de una persona. Y el borracho ya no es borracho, y el drogadicto ya no es drogadicto, y el mujeriego ya no es mujeriego. Y los que andábamos antes perdidos en el mundo, ahora predicamos el Evangelio y bendecimos la vida de las demás personas. Y de donde Dios nos sacó, ahora nosotros ayudamos a otros a que salgan de esa condición. Sino que siguiendo la verdad no podemos ser bendición, no podemos edificar, no podemos crecer, no podemos trabajar. Dios no nos puede usar si no estamos en la verdad, porque la base, hermanos, es la verdad. Cuando la Biblia habla de los falsos maestros, yo les recomiendo que ustedes lean la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2. Déjenme corroborarlo. Si es primero o segunda, creo que sí. Segunda de Pedro 2. Sí. Lean ustedes la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, todo el capítulo. Ahí vemos algo, los falsos maestros. Vean las características de ellos y vean el resultado de la conducta de ellos. Ahora, en ese capítulo no solamente tenemos esto, sino en ese capítulo, si usted tiene una Biblia de referencia, ¿qué es una Biblia de referencia? A veces nosotros leemos un versículo y al pie de ese versículo aparece otra cita bíblica. Quiere decir que usted va a esa otra cita bíblica que aparece ahí, y esa cita bíblica habla también, ¿verdad?, acerca del mismo tema. Entonces no se brinquen las referencias. Cuando usted tiene una Biblia de referencia, vaya a esos otros versículos y se va a dar cuenta cómo cada versículo de la Biblia en diferentes partes nos está hablando del mismo tema, de tal manera que tenemos una doctrina general a lo largo de la escritura acerca de un mismo tema. Y usted va a ver, se va a dar cuenta el resultado de la conducta de estos falsos maestros, de tal manera que usted puede identificar quién es un verdadero maestro y quién no lo es. Regularmente la gente se deja llevar por las apariencias. Aquí hay una iglesia donde se reúnen 2,000 personas. Seguro Dios está con ellos, porque si no estuviera con ellos, no tendrían 2,000 personas, porque nosotros apenas somos 50, 80 o 100 en nuestra iglesia. A lo mejor Dios no está con nosotros, pero sí está con ellos. ¿Y qué hacen muchos? Regularmente nosotros los bautistas nos dicen bautistas, ¿verdad? Y que con nosotros no está el Espíritu Santo, porque no brincamos, no pataleamos, no nos caemos, no nos desmayamos y más o menos. Pero alguien dijo, ¿verdad? Quítales a los pentecostales la música y ¿qué les queda? Quítale a los bautistas la música y ¿qué les queda? La enseñanza de la palabra de Dios. ¿No? Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, que no podemos crecer si no seguimos la verdad. Hablando de los pastores, dice la Escritura, acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra de Dios. Ya dije al principio, nadie de nosotros está aquí, sino por alguien que en algún momento trabajó en nuestras vidas. Acordaos de vuestros pastores que nos enseñaron la palabra del Señor. Y escuchen lo que sigue. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Yo tengo que ver
pastor o del líder o a quien yo sigo. Hace un tiempo, un pastor ahí en el área de donde nosotros estamos se dejó envolver por este movimiento que se hace llamar raíces hebreas, más conocido como los judaizantes. Desafortunadamente, y lo que les estoy diciendo me lo dijo personalmente, él no es chisme, él personalmente me lo dijo, así que le estoy diciendo con conocimiento de causa. Él le dijo a su congregación antes de despedirse como pastor, él me dijo, yo les pedí perdón, dice, perdónenme por haberles estado enseñando durante 20 años mentiras, pero eso fue lo que él me enseñó. Estamos hablando de un pastor, de alguien que fue pastor y que enseñó y predicó la sana doctrina, lo que yo he enseñado, lo que el pastor Daniel enseña y lo que muchos pastores, ¿verdad?, hemos enseñado durante años, la sana doctrina. Pero a esa sana doctrina, él se paró frente a su congregación después de más de 20 años de ser pastor de esa congregación y les dijo, perdónenme por haberles estado enseñando mentiras, todo lo que les he enseñado es mentira. Y les dijo, yo renuncio como pastor porque yo tengo que ir a estudiar y conocer porque yo no conozco la verdad. Ahora les voy a decir lo que dijo una vez un pastor. Yo no quiero seguir a alguien que le llevó 20 años darse cuenta que estaba equivocado. Digo, porque según él estaba equivocado, ¿no? ¿Cuánto tiempo más ahora le voy a seguir? Que ahora que se fue a estas doctrinas, ¿verdad? Después de 20 años me va a salir con que se volvió a equivocar. Entonces, dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Hebreos 13:7, para que lo tengan, por favor, hermanos. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su verdad. La iglesia de donde yo salí es una iglesia donde un tiempo, cuando la iglesia se formó, por las circunstancias en que la iglesia se formó, es una iglesia donde nosotros teníamos 3 pastores. Y yo no puedo decir, hermanos, si me estoy pasando bien, o ustedes, hermanos, porque no me llaman a decir. Ya termino, hermanos. Esos 3 pastores, yo no puedo decir que ninguno de ellos no era un verdadero pastor. Les voy a decir por qué. Porque los 3 pastores en algún momento fueron de mucha edificación a mi vida. Me acuerdo una vez, humanamente, no es correcto, pero uno lo hace. Me acuerdo una vez porque ellos se turnaban, ¿verdad?, para predicar. Y cuando llegué y supe quién iba a predicar, lo dije. Uy, si hubiera sabido que iba a predicar, hermano, no hubiera venido. Así lo dije. ¿Y saben qué hizo Dios ese tema? Como decimos comúnmente, ¿verdad?, me dio hasta por debajo de la lengua con la predicación de este pastor. Y yo entendí, no es el hombre, es Dios. De tal manera que ninguno de esos 3 pastores yo podía decir, ¿verdad?, que no eran usados por Dios, porque ellos fueron bendición en mi vida. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, de los 3, solamente uno permaneció y hace apenas unos meses acaba de renunciar después de varios meses de seguir pastoreando, pero muy afectado en su salud. O sea que renunció porque ya las fuerzas físicamente ya no le daban para pastorear. No le voy a contar lo que ha sucedido con los otros 2, pero yo no quisiera ser como los otros 2. 3 pastores. De los 3, uno solo se mantuvo. Y ahí está. Y la iglesia lo respeta, ¿verdad? Porque si algo hizo este pastor fue mantenerse en la sana doctrina. Bajo el ministerio de él, varios hemos salido, nos hemos preparado, hoy somos pastores en diferentes partes y el pastor se ha mantenido. Dice la Escritura, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios,
considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. No sigas a cualquiera sin saber a dónde te está llevando, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sino que siguiendo la verdad en amor, hermanos, siguiendo la verdad, la base, el fundamento es la verdad y el amor, siguiendo la verdad en amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, como dije al principio, que cada uno de nosotros maduremos, que cada uno de nosotros seamos perfeccionados, que cada uno de nosotros trabajemos para la edificación del cuerpo de Cristo? Porque vean lo que dice y la promesa que tenemos en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? De quien todo el cuerpo, que esta es la cabeza, de quien todo el cuerpo, si usted es miembro de esta iglesia, usted es parte del cuerpo de Cristo. No importa que usted diga, sí, pero a lo mejor yo soy el dedo chiquito del pie, no importa. No importa. No importa. Pero usted es parte del cuerpo. De quien todo el cuerpo, pero ahora escuchen esto, bien concertado y unido entre sí. La palabra concertado, diríamos también, ¿verdad? Coordinado. ¿Han visto esas personas? Hay un en las Olimpiadas, creo que es, hay una disciplina que le llaman nado sincronizado. Y es como un ballet en el agua, ¿no? Yo no podría bailar ballet ni fuera del agua, en el agua menos, ¿no? Y a veces están de cabeza, están como parados abajo y los pies arriba, ¿verdad? Y están bien coordinados. Esa es la idea, ¿verdad? Bien concertado y unido entre sí. Qué importante, hermanos, qué importante es la unidad entre el cuerpo de Cristo, entre los miembros, entre hermanos. Qué importante es la unidad para el crecimiento. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esa unidad? Dice, ¿cómo se unen? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué son las coyunturas? Diríamos también, ¿verdad?, las articulaciones. Nosotros tenemos articulaciones en el cuerpo. ¿Cuáles son las articulaciones? Es todas esas partes donde se junta un miembro con otro, como en el codo. Si no tuviéramos una articulación en el codo, no podríamos hacer esto. Imagínense, quitamos la articulación de acá y tendríamos un brazo así. Aquí en los nudillos, en los dedos, dan la muñeca. Por eso podemos hacer esto, mover de un lado a otro, y por eso podemos hacer para arriba y para abajo, ¿verdad? Y por eso podemos hacer círculos así, ¿verdad? De quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro, lo que Dios te ha puesto que hagas. Yo no soy el que toca. A mí me toca barrer. Eso es importante. Yo no soy el que predica. A mí me toca ir por la ruta. Eso es importante. Yo no soy el de jóvenes, el que está con los jóvenes, pero me encargo de los niños. Eso es importante. Dice la Escritura, por falta de tiempo no lo voy a llevar allá, pero se lo cito, lo pueden buscar en Malaquías. Dice la Escritura que no hay quien abra y cierre las puertas del templo de balde. Si usted es el portero, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Si usted nomás es el portero, el que abre y cierra, el que tiene que venir temprano para que todos entren y tiene que ser el último hasta que todos se van, eso es importante. No hay quien abra y cierre las puertas de mi casa de balde, es decir, que no reciban una bendición especial. Ningún ministerio, ningún trabajo es insignificante a la hora de trabajar para el Señor, porque Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo para su obra.
de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, cuando hemos hecho esto, cuando estamos haciendo esto, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en el mundo. El crecimiento no lo da el pastor, el crecimiento no lo da el liderazgo, el crecimiento no lo damos cada uno de nosotros, el crecimiento lo da Dios. Cuando todos y cada uno de nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, en lugar de estar murmurando y criticando lo que este o aquel hace o no hace o deja de hacer. Menos juzgar, menos criticar y más accionar, hermanos. Es lo que quiere Dios para que la iglesia empiece a recibir crecimiento de parte de Dios. Si usted ve que la iglesia está estancada, si usted ve que la iglesia no está creciendo, si usted ve que no está madurando como deberíamos, no empiece a ver quién tiene la culpa. Empiece a ver usted mismo y diga, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué no estoy haciendo que está impidiendo el crecimiento de la iglesia? ¿Por qué Dios no me está usando? ¿De qué manera yo quiero que Dios me use? Y empiece a trabajar sobre eso. Porque ese es el propósito por el cual Dios ha puesto el liderazgo, para que cada uno de nosotros seamos proporcionados y en conjunto la iglesia ahora crezcamos y Dios nos use para la gran comisión que es salvar a este mundo caído. Usted es importante. Todos somos importantes a la hora de servir. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que hemos oído, lo que hemos aprendido. Si hay algo, Señor, que debemos ajustar en nuestras vidas, que no seamos tardos, Señor, para hacerlo, sino pronto, Señor, a responder y a cumplir tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús te damos. Amén. Dios bendiga.